Bienvenidos, bendiciones, buenas tardes, un gusto estar con ustedes en esta primera clase de la materia de Antiguo Testamento, dos libros históricos. Yo soy Cris, es un gusto poder compartir con ustedes. La mayoría hemos tenido anteriormente, creo que todos son alumnos que hemos tenido anteriormente, así que gusto poder estar con ustedes de vuelta. Les voy a pedir de modo administrativo nada más que tengan el bien de tener abiertas sus cámaras para que nosotros podamos ir interactuando, dialogando. um, y así yo puedo ver si estamos entendiendo, si no estamos entendiendo, si hay alguna cosa que necesitamos repasar o no. Bueno, como decía, esto es libros históricos. Los que me han tenido anteriormente saben que una materia mía usualmente de 2 semanas, usualmente nosotros vamos a tener alrededor de 40, 50 diapositivas. Pero se habrá notado en el grupo, cuando yo mandé, hay 93 diapositivas para esta materia. Y eso es simplemente porque esta es la sección más grande, o por lo menos decir la de cantidad de libros más grande de toda la Biblia, ¿no? Tenemos 13 libros para tratar de encarar. Y anteriormente a todo eso tenemos que darle un marco histórico, contextual, teológico, para que nosotros podamos ir entendiendo. Aparte, las épocas históricas que cubre estos libros es básicamente toda la historia de Israel. Así que nosotros tenemos mucho material para estar viendo. Voy a intentar hacerlo mejor para que nosotros podamos llegar, pero vamos a ir viendo qué es lo que vamos a estar repasando en esta materia. Como yo les decía, les había mandado este sílabo, ¿no? Obviamente tenemos algunos problemas ahí, necesitamos un poco de edición, porque cuando dimos esta materia la última vez estábamos en Seminoe, que eso no es nuestro logo, pero bueno, la idea es que nosotros en estas 2 semanas podamos ver los siguientes temas, ¿no? Primeramente, que nosotros veamos, bueno, los objetivos generales y que nosotros podamos tener un conocimiento básico de esta sección literaria de la Biblia, incluyendo no solamente el contenido de los mismos libros, aunque eso va a ser importante, autor, fecha, propósito, destinatario, etcétera. Pero también vamos a dar mucho marco en estos primeros 2 días hacia el momento histórico, cultural y político de Israel y del Medio Oriente durante estos eventos del Antiguo Testamento. También vamos a estar viendo qué quiere decir histórico realmente, eso vamos a estar viendo esta noche. Pero siendo que esto es una materia bíblica y es la sección más grande de la Biblia, hay una tendencia con esta materia de casi dar como escuela bíblica, ¿no? Vemos cada libro, son 13, son muchos para ir viendo las secciones y todo. Y lo que yo no quiero es que se torne como escuela bíblica, ¿no? Estoy presuponiendo, y esto puede ser una gran presuposición, pero estoy presuponiendo que hemos leído esta sección de la Biblia anteriormente y que vamos a ser familiares con las historias, ¿sí? Entonces, si necesitamos, y esto va a ir dependiendo del grupo, cada vez es diferente, ¿no? Si necesitamos repaso de las historias y todo, bueno, obviamente nosotros vamos a estar viendo a grandes rasgos todas las historias, pero especialmente con libros como Jueces, donde hay un montón de historias chicas, no vamos a estar indagando en todas esas historias, ¿no? Entonces, la idea de esta materia es sí ver a grandes rasgos la historia, pero al mismo tiempo tratar esta materia casi como un tratado de teología bíblica, ¿sí? ¿Quiénes saben la diferencia entre nosotros usualmente vemos, por ejemplo, teología sistemática? ¿Alguien sabe la diferencia entre teología sistemática y teología bíblica?
se trata básicamente de la organización de los temas, ¿no? Cuando yo estoy hablando de teología sistemática, estoy hablando de una sistematización de las doctrinas bíblicas de una manera lineal, es decir, uno se fundamenta sobre otro, sobre otro y sobre otro, y así sucesivamente. Esta es la manera que usualmente vemos teología. La teología bíblica, sin embargo, parte desde la Biblia, ¿sí? Y específicamente desde la sección bíblica para encontrar los temas tratados ahí. Y lo que tiene específico, lo específico de la teología bíblica es que va a tratar la teología desde la sección bíblica, desde su perspectiva. Entonces, la justificación en el Pentateuco va a ser un poco distinto a lo que es la justificación de los libros históricos y va a ser radicalmente diferente a la justificación del Nuevo Testamento. Entonces, lo que nosotros vamos a tratar de hacer en esta sección es sí ver las historias, sí vamos a repasar, pero el punto de esta materia es que nosotros podamos entrar en la teología, la perspectiva del contexto del tiempo en el cual fue escrito, a quienes fueron escritos estos libros, para que nosotros podamos formar mejor nuestro entendimiento bíblico cuando tratamos a estos libros. No sé si me explico. Es decir, hay veces muchos errores, muchos errores exegéticas por tratar justificación o regeneración o expiación de la misma manera en libros históricos o hasta la misma idea de Dios, tratarlo de la misma manera en todas las secciones bíblicas. Bueno, eso muestra un claro vías hacia la sistematización de las doctrinas, mientras que para entender correctamente la Biblia no hemos de hacer eso, hemos de distinguir entre épocas históricas, culturales diferentes, entendimientos diferentes, y van a haber algunos temas que vamos a tocar, especialmente en estos primeros 2 días, tal vez hasta el tercer día, que van a chocar con algunas ideas que hayamos tenido anteriormente, ¿sí? Yo les pido nada más que vayan con una mente abierta. No tienen que estar de acuerdo conmigo, pero la idea es que nosotros podamos estudiar juntos y que nosotros tengamos por lo menos un panorama más abierta, más amplia y más profunda del Antiguo Testamento que hemos tenido antes. Yo me estoy refiriendo a esta sección literaria casi como el Antiguo Testamento, porque es completamente el marco textual e histórico para todo el Antiguo Testamento, ¿sí? Entonces, tanto libros poéticos como proféticos se van a ubicar dentro de las historias que nosotros vamos a estar viendo. Entonces, cuando nosotros lo tratamos como una teología bíblica, básicamente estamos tratando de ver la teología bíblica desde el Antiguo Testamento, específicamente desde los libros históricos. Bueno, y ustedes pueden ver las competencias después cuando tienen tiempo para hacerlo. La introducción donde vamos a enfocarnos hoy y mañana es la importancia de los libros históricos, la introducción a la teología bíblica del Antiguo Testamento, ¿no? Y después vamos a estar viendo varios temas que van a estar incluidos en todos los libros que están en esta sección. Hay un paréntesis que quisiera mencionar que es justamente entre unidad 6 y 7. Nadie me preguntó, pero les voy a dar mi opinión de igual. Si yo tuviera el poder de introducir o cambiar el orden del Antiguo Testamento, entre unidad 6 y unidad 7 vendría el libro de Daniel. Nosotros tratamos al libro de Daniel en la sección profética, pero el libro de Daniel no es un libro profético. Ok, yo sé que eso va a ser un poco controversial, pero si nosotros vemos la mitad del libro en sí, hasta el capítulo 6, es pura historia.
Y desde 7 en adelante, cuando ustedes toman libros proféticos, van a saber la diferencia entre lo profético y lo apocalíptico. Lo de Daniel no es profético, sino es apocalíptico. Pero bueno, no vamos a tratar de esos temas, pero el libro de Daniel se encontraría acá. Y para tener la historia más bien del exilio propiamente dicho, porque desde el Antiguo Testamento en los libros históricos encontramos hasta el exilio y después encontramos cuando regresan del exilio. Pero no tenemos libros históricos que tratan del exilio en sí. Y ese vacío es complementado por los primeros 6 capítulos de Daniel, ¿no? Bueno, hasta Esther, que es nuestro último libro. Lo mismo que siempre venimos haciendo los textos en PDF, PowerPoint, Zoom, y ustedes pueden ver cómo vamos a calificar después. Necesitan un 7 y necesitamos que ustedes estén participando, ¿sí? Entonces, yo cuando hago una pregunta, muchas veces no va a ser una pregunta retórica, ¿sí? Entonces, yo estoy esperando interacción y esa interacción va a valer para su nota, ¿no? Aparte de las pruebas, el informe de lectura y los exámenes que nosotros vamos a tener al final. Ahora, en el grupo de WhatsApp, ustedes recibieron mucha lectura, ¿sí? Yo quiero llamar su atención a este libro nada más, porque este es el único libro que es requerido para el informe de lectura. Es Libros Históricos de Pablo Hoff, ¿sí? Este es el libro que va a ser el libro bibliográfico básico. Ese es Pastor Fabián, exactamente. Algunos tienen forma física, si no, bueno, ustedes lo tienen en formato PDF en el grupo. El resto de los libros, voy a dejar de compartir la pantalla de WhatsApp para que ustedes puedan ver desde acá. Anclaje. Cuando nosotros vemos estos otros libros, esto es el sílabo, esto es la presentación. Este es un libro de J.I. Packer, quien es fundamental para todo lo que es el entendimiento bíblico y ministerial, uno de los teólogos más prolíferos de nuestros tiempos. Sigue vivo, pero está ya casi a la entrada del cielo, muy anciano el hermano. Pero van a notar que las paginaciones acá son 4.535 páginas. Esto es para utilización de ustedes en su ministerio, ¿no? Cuando ustedes quieren hacer una exégesis o quieren estudiar más acerca de ciertas costumbres, tradiciones que habrán tenido para el contexto cultural, este libro es fundamental y viene con ilustraciones magníficas, todo muy actual para que nosotros podamos conceptualizarlo. Eso para el uso de su ministerio, pero sí vamos a estar leyendo un capítulo de ahí, que es el capítulo 8. Son solamente 18 páginas. Por eso les dije, no se me asusten por favor con la lectura, porque aunque es más de 4.000 páginas uno de los libros, solo vamos a leer 18 páginas para nuestra clase, ¿sí? Y este es el único libro que es requerido. Los otros son para fundamentación que yo siento necesario darles. Fundamentación bibliográfica para algunas perspectivas que nosotros vamos a estar hablando hoy, bueno, no hoy, tal vez mañana, acerca de la teología de este tiempo, ¿no? Bueno, de varios. Hay muchas épocas históricas que están incluidas, pero específicamente desde la teología premonárquica, es decir, antes de Saúl, en tiempo de los jueces y Josué, para que nosotros podamos entender el marco teológico, ¿sí? Porque es muy, muy, muy distinto a lo que estamos acostumbrados. Pero por eso justamente
están tomando la materia. No queremos escuchar siempre lo que hemos escuchado, ¿no? Si fuera así, entonces no tendría sentido estar invirtiendo, no estaríamos creciendo, solamente estaríamos afirmando lo que ya veníamos pensando o entendiendo. Y eso no es útil para nadie, ni para mí, ni para ustedes. Así que cuando nosotros tocamos estos temas, yo sé antes de tocarlo que van a ser chocantes. Pero recuerden algo fundamental desde el PMS, ¿sí? Y uno de los prerequisitos de esta materia es que ustedes por lo menos estén cursando el PMS de Antiguo Testamento. Y es que la revelación de la Biblia es acumulativa. La revelación de la Biblia es acumulativa. Es decir, el entendimiento que Abraham tuvo de Dios es muy distinto al entendimiento que tuvo Moisés de Dios. Y es muy distinto al entendimiento que tuvo David de Dios. Y es muy distinto a lo que tenía Jesús, ¿no? Entonces, cuando nosotros tocamos la teología bíblica, es diferente a la teología sistemática porque nos vamos a invocar en lo que creían aquellos que existían en ese momento. No necesariamente lo que nosotros creemos, pero el entendimiento de Dios en su momento. Eso nos va a ayudar a entender muchos pasajes que son complejos. Y son complejos porque nosotros hemos encarado esos pasajes desde nuestro entendimiento en vez de su entendimiento, ¿sí? Entonces, cuando entramos en esos puntos, sé que va a ser controversial, pero para que ustedes no piensen que soy yo nada más quien está inventando estas ideas, tienen varios artículos y libros que puedan estar investigando después que están incluidos en el chat. Si necesitan más, inclusive tengo más, solamente no los quería llenar de libros, ¿sí? Ok, eso en cuanto a todo lo administrativo. Quisiera abrirlo si hay alguna pregunta antes de que nosotros empecemos con la materia propia. Pastor. Pastor, bendiciones, ¿cómo está? Bendiciones, buenas tardes, Pastor. Que disculpe, entré un poquito tarde al Zoom y quería saber un poquito más si me puede explicar la diferencia en teología sistemática y teología bíblica. ¿Es diferente? Usted dijo, ¿no es cierto? Sí, es muy distinto. Sí, la teología sistemática es básicamente la sistematización de las doctrinas bíblicas. Es decir, el producto final de toda la Biblia, qué va a decir la perspectiva bíblica en sí acerca de, y estábamos usando el ejemplo de la justificación. Entonces nosotros tenemos un paquete de qué es la justificación desde la teología sistemática. Pero cuando nosotros entramos en la teología bíblica, esta idea de justificación se va a ir cambiando a través de la historia de la Biblia, ¿sí? Entonces, dependiendo en qué contexto bíblico estás, va a definir cómo es visto el concepto que estás tratando. Entonces, la justificación en el tiempo de Pentateuco es diferente a la justificación en libros históricos, ¿no? Especialmente desde la construcción del templo en adelante, cambia ideas de liturgia, cómo hacerla, y es muy, muy distinto a la justificación del Nuevo Testamento. Entonces, cuando nosotros hacemos teología bíblica, dependiendo de la sección donde nos encontramos, es cómo vamos a definir tales conceptos teológicos, ¿sí? Entonces, yo no te voy a hablar acerca de la teología, pero una teología propia desde la sistemática. Yo te voy a hablar de la teología desde el contexto, y el que va a ser radicalmente es el contexto premonárquica antes de Saúl, ¿sí? Cómo los hebreos, los israelitas, habrían conceptualizado a Dios en su experiencia en Canaán antes de tener el reino, ¿no? Donde se va estandarizando algunas cosas, ¿sí? Entonces la teología bíblica es muy distinta en ese aspecto. Y a veces puede ser chocante, porque va a ir, les digo directamente, va a ir en contra de lo que nosotros pensamos. Pero es porque ellos no somos nosotros. Es decir, ellos viven en otro contexto, no han recibido toda la revelación que nosotros hemos recibido,
Obviamente no tienen la persona del Espíritu Santo guiándolos, así es toda la verdad. Entonces lo que ellos van a entender por Dios va a ser radicalmente diferente a lo que nosotros entendemos, aún teniendo la ley de Dios, que esto va a ser la fuente de muchos de los del conflicto que se va a encontrar en esta sección literal. Bien, gracias, pastor. Sí, se entiende. Se entiende. Perfecto, ¿no? Es más, hay otros libros, si ustedes quieren, hay un libro de Walter Kaiser que se llama así una teología del Antiguo Testamento que se va a enfocar específicamente en todas las secciones literarias. Nosotros obviamente tenemos uno para esta materia, pero si les interesa el tema después, les puedo mandar otro libro también para la teología bíblica desde el Antiguo Testamento. Muy bien, ¿alguna otra pregunta antes de comenzar? Bien, yo les voy a pedir otra vez, si es posible, que tengan... Entonces, pastor. Sí, hermana Olga. No, entonces estaríamos viendo los libros históricos acorde a la cronología de los hechos, ¿no? Es decir, teniendo en cuenta la teología bíblica, y estaríamos haciendo como un tipo de exégesis. No vamos a estar haciendo tanto exégesis, pero les voy a dar el fundamento para que ustedes puedan hacer exégesis después. Entonces, no es solamente darles el contenido del libro. La idea es que nosotros vayamos más profundo porque ya están en tercer ciclo y es el último ciclo antes de entrar en nuestros títulos pregrado, ¿no? Entonces, sí, cronológicamente, bueno, vamos a tocar ese tema hoy, pero tampoco va a ser tan cronológico, pero vamos a tocarlo como viene en la Biblia. Ok, bien, bueno. Pastor, ¿cuánto? Buenas noches. Buenas noches, Daniel, ¿cómo está? Todo hermoso. Una consulta. Diga. Los libros que estamos por ver, los primeros libros, hasta Daniel, ¿qué tiempo de historia hay o qué tiempo en años hay hasta que, porque usted dice que no es un libro profético, sino histórico, entonces debe ser un libro muy importante en la parte histórica, digamos. Sí, en realidad Daniel se encuentra dentro del tiempo exílico, entonces vamos a pasar, Daniel, vamos a ir hasta Esther, que va a ser el último libro histórico. Vamos a ir desde 1490 a.C., que va a ser la conquista de Canaán. Bueno, eso es discutido también, pero vamos a usar esa fecha, 1490 a.C., hasta alrededor de 400 años antes de Cristo. Es decir, desde la conquista hasta el final del Antiguo Testamento. Bueno, gracias, ya anoté. Por favor, no hay ningún problema. Bueno, una de las cosas a mí personalmente, una de las razones por lo cual yo amo enseñar la Biblia, pero esta materia me es un poco difícil justamente por la cantidad de libros y la tendencia a ser como escuela dominical. No quiero que caiga en eso. Pero una de las cosas que sí me apasionan es la enseñanza del Antiguo Testamento en sí. Porque es notorio nuestra falta de entendimiento veterotestamentario. Y eso quiere decir del Antiguo Testamento, ¿no? Nosotros, aún desde nuestra denominación, decimos que creemos en la inspiración verbal plenaria de la Biblia y que el Nuevo Testamento se ha utilizado como regla de gobierno de nuestra iglesia. Ahora, hay razones históricas por las cuales nosotros decimos así, ¿no? Pero lo que no quiero que llegue a ser es un tipo de marcionismo postmoderno. Marción vivió
alrededor de 130, 160, si mal no me acuerdo, después de Cristo. Y es famoso por dos cosas, Marción. Él es de Sinope, de Turquía. Algunos de ustedes acaban de terminar historia de la iglesia. No sé si hablaron acerca de Marción. Marción es importante por dos cosas. Primero, es el primer cristiano que trata de hacer un canon del Nuevo Testamento. ¿Sí? Es decir, elegir cuáles son los libros que son inspirados y que deberían funcionar como escritura espiritual, ¿no? Pero eso es donde termina su bondad en cuanto a la vista histórica de Marción, ¿sí? Porque por más que va a dar los primeros pasos en hacer la canonización, y básicamente es el catalizador para que haya un canon estandarizado del Nuevo Testamento, su canonización era muy herético. La otra cosa que lo hace famoso a Marción es justamente su herejía de marcionismo. Y marcionismo básicamente postula que el Dios del Antiguo Testamento es diferente al Dios del Nuevo Testamento. Mientras que el Dios del Antiguo Testamento se enfocaba en la santidad, en la perfección y en el castigo de los que no cumplían, el Dios del Nuevo Testamento era un Dios de amor, de perdón, de misericordia. Ahora, este tipo de charlas sigue en pie hasta el día de hoy, ¿no? Y lo que hacía Marción era decir que el Antiguo Testamento en sí no es necesario para el cristiano. Es decir, su lectura, su estudio, su aplicación a nuestra vida cristiana no es necesario y debería ser cortado de nuestro canon. Y esto es donde tiene su particularismo Marción, porque él no incluye libros del Nuevo Testamento con el Antiguo Testamento. Él directamente corta el Antiguo Testamento y empieza desde el Nuevo Testamento y hace algunas ediciones espectaculares, horrendos, ¿no? Pero muy grandioso, digamos, del Nuevo Testamento para que cumpla con su propia perspectiva. Bueno, él fue declarado hereje por los 4 padres patristas más importantes, los 4, y por su propio padre, quien era arzobispo en la iglesia del primer siglo. Pero yo creo que hoy en día nosotros tenemos tendencias marcionistas. Es decir, nuestra iglesia y en nuestras propias vidas a veces, nosotros no vemos cómo se conecta el Antiguo Testamento a nuestras vidas. Cómo se aplica el Antiguo Testamento a nuestras vidas. Y entonces, si leemos el Antiguo Testamento, es para cumplir más bien con un cronograma de lectura que por a veces deseos de que nosotros tengamos entendimiento del Antiguo Testamento. Sí, hermano Daniel. Una pregunta de la duda que tengo, o de mi ignorancia, mejor dicho. ¿Por qué decimos un Dios bueno y no puedo decir un antónimo de esa palabra, pero un Dios diferente del Antiguo Testamento a hoy, cuando la ley decía si el que mataba tenía que pagar, o sea, el ojo por ojo y diente por diente? ¿Por qué se permitía eso? Bueno, nosotros justamente por eso es declarado hereje Marción. Nosotros no decimos eso, decimos que es el mismo Dios, ¿no? Pero el pensamiento marcionista, y que podríamos abogar para algunos hoy en día, de solamente enfatizar el Nuevo Testamento. Yo he leído en algunos, no me acuerdo en este momento en qué libro, en qué parte, pero he leído donde decía que el que robaba una vaca o lo que sea tenía que devolver,
el que mataba, eso tenía que devolver, y era así eh, medio, medio justiciera la justicia, digamos. Era rápido el pago, era rápido la reposición de ese bien o de ese tipo de delito. No sé si era pecado en ese entonces, pero o pecado o delito. Por eso mi duda en eso. Sí, bueno, desde el Antiguo Testamento eso justamente es una de las ideas más fuertes, ¿no? De la justicia. Hay hasta ofrendas especiales para este tipo de delito comitivo, o sea, saben, a sabiendas que están haciendo mal. No solamente tienen que devolver, sino tienen que restituir un 20% más, ¿no? Eso es la ofrenda de restitución, ¿no? Um, pero ese concepto de justicia sigue en pie en el Nuevo Testamento. Um, es más, uno diría que va más allá de lo que pide el Antiguo Testamento. Por ejemplo, cuando nosotros leemos a 2 de Tesalonicenses 4, cuando Pablo habla acerca del que roba, que deje de robar, que encuentre un trabajo y que provee para los que no tienen. Es decir, no solamente en contra de aquel que robaste, sino a todos los que están en necesidad, vos tenés que suplir por sus necesidades. Entonces es mucho más exigente. Y cuando nosotros vemos, por ejemplo, el tratado de Jesús en cuanto a su sermón del monte, nosotros vamos a ver que él empieza a hacer que la ley sea más difícil, ¿no? Y no solamente que adulteres con la esposa de tu vecino, sino el que mira a una mujer con lujuria en su corazón, ya ha cometido adulterio en su corazón. O sea, esto extiende, ¿no?, la idea. Entonces nosotros desde el cristianismo ortodoxo decimos, no, es el mismo Dios. Pero en la práctica, yo creo que muchos de nosotros, especialmente las nuevas generaciones que nosotros estamos viendo en la iglesia, empiezan a vivir como que el Antiguo Testamento no tiene importancia. ¿Y cómo se ve? Porque hay conceptos que son tratados en el Antiguo Testamento que son fundamentales para el entendimiento del Nuevo Testamento. Y cuando empezamos a hablar acerca de conceptos del Nuevo Testamento, cuando hay ideas erróneas, muchas veces se tratan de falta de entendimiento del Antiguo Testamento, ¿no? Entonces, cuando nosotros hablamos acerca de expiación, por ejemplo, ¿no?, que Cristo hizo nuestra expiación o la propiciación de Cristo, cuando nosotros leemos Romanos, sí, ¿no?, muchos de estos conceptos que Pablo viene hablando son conceptos que tienen su fundamento en el Antiguo Testamento. Y cuando nosotros no entendemos la perspectiva del Antiguo Testamento, no podemos entender lo que se está enseñando en el Nuevo Testamento. Entonces empezamos a violentar el texto, seccionándolo así. Decir el Antiguo Testamento no, el Nuevo Testamento sí. Les pongo de una manera más práctica. Usted, ¿cómo aplica el libro de Levítico a su vida? Pastor, yo encuentro me viene a la mente, el otro día estoy cursando una materia con la profesora Olga Uh-huh. y, y la manera de preparar un sermón con un tema, las dos caras. Y ahora se me presenta esto, los que no son evangélicos, no quiero decir católico, los católicos, o capaz que el 90% ellos como que han quedado en el Antiguo Testamento, porque ellos creen que por golpearse o por caminar 90 kilómetros tomando agua, comiendo pasto o coqueando como van, ellos creen que tienen, digamos, una bendición. En cambio, nosotros estamos del otro lado de la vereda, donde no consideramos esas costumbres, digamos, ¿eh? O sea, no sé si estoy
Bueno, el tema de autoflagelio, eso en realidad viene desde los estoicos y los que pensaban en el griego después del tiempo de Jesús, especialmente en el gnosticismo, ¿no? En el Antiguo Testamento no vamos a ver gente que tiene que castigarse para recibir una bendición, ¿no? Entonces, estos pensamientos en realidad vienen más bien acerca de la filosofía griega que del Antiguo Testamento. Y eso sí es un problema, digamos, especialmente para los católicos. Pero ese mismo comentario, muchos van a tener un pensamiento así, porque no hemos estudiado bien al Antiguo Testamento, ¿no? Algunos están en contra del Antiguo Testamento, por ejemplo, la esclavitud. Dios habla acerca de cómo hacer una esclavitud correcta en el Antiguo Testamento, especialmente de Éxodo 21 a 24. Nosotros vamos a encontrar que Dios habla y aboga de una esclavitud sana. Ahora, cuando nosotros pensamos en esclavitud, estamos pensando en Brasil o Estados Unidos y la esclavitud africana, que es muy distinta a lo que es la esclavitud hebrea, ¿no? Más bien la esclavitud hebrea era para pagar deudas, uno ofrecía servicios, entonces era más bien una contratación laboral, ¿no? Entonces, sin embargo, solamente porque usa ese término, y no era de por vida, era de 6 años máximo en sí. Pero por usar ese término y todo lo que conlleva, cuando nosotros no estudiamos el Antiguo Testamento, no vamos a tener una perspectiva correcta acerca de esto. Entonces la gente dice, bueno, ¿cómo pueden amar a un Dios que quería esclavos? Bueno, Dios no quiere esclavos y la esclavitud fue dado para que se salga de sus deudas y que muestre misericordia un israelita a otro israelita. Pero se tiene que estudiar el Antiguo Testamento para saber ese contexto, porque todas esas leyes están incluidas. A ver, ¿cómo aplicamos Deuteronomio, por ejemplo, a nuestra vida? Nos lleva tiempo para reflexionar porque no lo tenemos involucrado mucho en nuestra vida muchas veces, ¿no? Sin embargo, si nosotros leemos a Lucas 4, en la tentación de Jesús, todas las escrituras que utilizó Jesús para hacer huir el diablo en su tentación vinieron de Deuteronomio. ¿Qué tal? Sí, en esta semana, tu éxito espiritual de batallar en contra del enemigo se trataba de tu conocimiento de Deuteronomio. Y si no conoces, fracasas. Y si conoces, tenés éxito. ¿Cómo nos va a ir? Y ese es el tema, ¿no? Esta falta de estudio a veces nos afecta y nos puede perjudicar y nos está perjudicando personalmente, ministerialmente en la iglesia. Pero la palabra es clara desde el Nuevo Testamento acerca de su perspectiva hacia el Antiguo Testamento. ¿Alguien me puede leer 2 de Timoteo 3:16? O tal vez lo tiene de memoria, es una escritura muy conocida. 2 de Timoteo 3:16. Pastor, Sí, Olga. y todo el Nuevo Testamento creo que deriva del Antiguo, ¿no? Y para nosotros tiene gran relevancia tanto como el Nuevo Testamento, porque en el Nuevo Testamento viene a cumplirse toda la profecía, y también tenemos en el Antiguo Testamento encontramos la base en cuanto a normas morales, los valores, es como la santidad y todo eso que Dios, que emana de Dios primeramente y que Dios también pide de nosotros, su pueblo, ¿no? Así que yo creo que esta persona herética que usted mencionaba, Marción, creo que erraba por lejos, ¿no?
Amén, amén. Y nosotros estamos viendo, especialmente con los avances culturales, filosóficos, que nuestros jóvenes hoy en día erran por lo mismo, ¿no? Erran por lo mismo. Piensa que no es necesario estar incluido en la lectura o el estudio del Antiguo Testamento. Entonces nos basamos en un Jesús de misericordia, gloria a Dios por eso. Pero no se entiende la misericordia completamente de Dios sin entender la sentencia que nos fue en contra anteriormente. Juan Carlos, ¿vos tenés la escritura o tenías un Sí, comentario? sí, tengo la escritura, pero Bien. antes de la escritura quería apuntar de que al desconocer las escrituras y sobre todo menoscabar la importancia del Antiguo Testamento, hoy, y esto es muy reciente, yo me di cuenta, más allá de la crisis de liderazgo que tenemos, sea por conocimiento o falta de conocimiento, hoy, yo estaba pensando hoy, encontré un tratado de un escritor que me hacía reflexionar acerca del riesgo que corre el líder por él mismo y por la gente a la que está liderando. Y ahí podemos inclinarnos y profundizar acerca de la falta de conocimiento que se tiene acerca del Antiguo Testamento. Eso quería apuntar, que hoy está en riesgo el liderazgo. Y podríamos decir, y podríamos hablar mucho del riesgo del liderazgo, ¿no? Así que eso quería apuntar primero. Amén, amén. Muchas Y gracias. Sí, bueno, después, había leído lo que pusiste en las redes. ¿Fue hoy o ayer? No me acuerdo bien. Pero hoy lo apuntando hacia subí. eso, es muy importante que nosotros conceptualicemos y apliquemos, ¿no? Y resguardemos que no caigamos en estas flaquezas, especialmente cuando se trata de conocimiento espiritual de la Biblia. Es decir, esa es la base para nuestro ministerio. Sí, adelante, hermano. Bien, segunda de Timoteo, capítulo 3, verso 16, dice que toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. Amén, amén. Ahora, yo les voy a decir algo que a mí me rompió el cerebro cuando la primera vez que lo escuché y creo que es necesario que entendamos. Toda la escritura es igualmente inspirada. Es decir, Lucas no es más inspirado que Levítico. Levítico es tan importante como Lucas. Ahora, inspirado y aplicable son dos cosas distintas. Toda la escritura es igualmente inspirada y da para nuestro conocimiento de Dios, pero no toda la escritura es igualmente aplicable. Es decir, por ejemplo, en Deuteronomio, cuando tenemos un hijo desobediente, nos tenemos que sacar fuera del pueblo, denunciarlo públicamente delante del pueblo y apedrearlo por su desobediencia. ¿Okay? Yo diría, mi perspectiva, que no apliquen esa escritura a su vida personal. Es decir, van a ir a la cárcel, ¿sí? Pero solamente porque no aplicamos esa escritura, no significa que esa escritura no es inspirada. De hecho, esa escritura de lo cual muchas personas se burlan es la base de entendimiento para otra escritura muy importante y fundamental del Nuevo Testamento. Uno de los más reconocibles, la parábola del hijo pródigo. Esa es la base de saber lo que esperaban los judíos al escuchar esa parábola. El hijo desobediente. Cuando viene y el padre lo ve de lejos y viene corriendo, tiene que ir corriendo hacia justicia.
tiene que ir corriendo hacia denuncia, tiene que exponerlo delante del pueblo y apedrearlo. Esa es lo que dice la palabra de Dios. Sin embargo, hace exactamente lo opuesto. Y Jesús asemeja la actitud y las acciones del Padre bueno de esa parábola a cómo Dios nos recibe y nos atiende a nosotros. ¿Sí? Pero sin entender la base del Antiguo Testamento, nosotros no podemos entender la grandeza de la parábola de Lucas. ¿Mm? Entonces, todo es igualmente inspirado. Yo no puedo decir que este libro ya no es para mi vida. De hecho, si usted, no sé si cuántos tomaron Pentateuco conmigo, pero si ustedes empiezan a indagar en el sentido espiritual del Levítico, van a quedar asombrados, van a quedar queriendo más de leer del Levítico y ver cómo aplicamos eso espiritualmente a nuestras vidas, ¿no? Pero nosotros no hemos, y esto es lo que acontece muchas veces, no hemos de menospreciar ni despreciar secciones bíblicas solamente porque pensamos que no vemos una aplicación directa a nuestras vidas. Esta perspectiva es una perspectiva utilitaria de la Biblia. ¿Qué quiere decir utilitaria? ¿Alguien me puede definir esa palabra? ¿Qué es práctica? Ok, sí. Lo utilitario viene de útil, ¿no? Si me es útil o no, yo voy a creer y voy a aplicar esto, ¿no? Si es práctico, como dijo Juan Carlos, a mi vida, entonces lo pongo en práctica. Y hay secciones bíblicas que son muy prácticas. ¿Mm? Libros históricos no es muy práctico. De hecho, nosotros tenemos que estar viendo y estudiando cuál es el sentido que conlleva para nosotros. ¿Sí? Entonces, nosotros no hemos de tener una perspectiva utilitaria de la Biblia. La Biblia no existe para nuestra utilidad. La Biblia no existe para solamente bendecir a nuestras vidas. La Biblia no existe para que nosotros tengamos instrucciones de cómo hemos de vivir. Esa no es la razón de la existencia de la Biblia. La Biblia existe para ser testigo de la persona, el carácter, los atributos y la manera de manejar las situaciones de Dios en nuestro mundo. El protagonista de la Biblia es Dios, no somos nosotros. Y esto de excluir partes de la Biblia porque no veo cómo me sirven, muestra cómo hemos reemplazado Dios por la persona. Yo ya soy Dios. Entonces, si me es útil, lo leo. Si no me es útil, no lo leo. Y se ve hasta en nuestras prédicas. Bueno, ya me voy predicando acerca de este punto, pero es muy importante que vayamos entendiendo, ¿no? Hasta las prédicas hoy en día no se centralizan en la Biblia. No son cristocéntricos, no son bibliocéntricos. Están centrados en nosotros. Entonces nosotros hemos de tener una alta perspectiva de toda la Biblia, incluyendo el Antiguo Testamento. Siendo la palabra de Dios, el Antiguo Testamento es de beneficio espiritual para el creyente. El Antiguo Testamento es indispensable para el entendimiento del Nuevo Testamento. Es el fundamento sobre el cual se edifica el Nuevo Testamento. Y tiene una participación importante en el Nuevo Testamento, ¿no? Hay un diagrama, ya les mando en el WhatsApp después, de cómo está interconectada la Biblia. Desde las citas del Antiguo Testamento como proféticos, su cumplimiento en el Nuevo Testamento, el Nuevo Testamento citando al Antiguo Testamento, y es una imagen bella de cómo está tan entrelazado
la historia. Es una sola historia, contado desde alrededor de 40 autores diferentes que vivieron en tiempos distintos, en lugares distintos, pero están interconectados, que no se puede entender una parte sin su totalidad. Los temas y las doctrinas que son tratados en el Antiguo Testamento van a ser revisitados en el Nuevo Testamento. No vamos a ver nuevos temas o doctrinas tocadas en sí. Todo lo que nosotros vemos en el Nuevo Testamento tiene su base en el Antiguo Testamento. Entonces, hasta las cuestiones apocalípticas ya se habrán visto en Daniel, en Ezequiel, una parte de Isaías, podemos verlo en Salmos, es descrito litúrgicamente a través de la poesía. Entonces, nosotros no es que estamos viendo nuevas cosas en el Nuevo Testamento. Lo que estamos viendo en el Nuevo Testamento es el cumplimiento del Antiguo Testamento. ¿Sí? Entonces, leer del cumplimiento sin leer de las promesas es tener una perspectiva flaca acerca de lo que la totalidad de la Biblia nos quiere contar. Nosotros vemos fundamentos importantísimos en el Antiguo Testamento que no van a tener fundamento en el Nuevo Testamento. El origen del mundo. Eso no va a ser explicado en el Nuevo Testamento. Si no leíste el Antiguo Testamento, no vas a tener respuesta. ¿Okay? El día de reposo. ¿Por qué es tan importante? ¿Por qué se molestan tanto los fariseos en los evangelios? Qué importante es el día de reposo. Y porque para nosotros es impensable que ellos piensen que Jesús no debería estar haciendo lo que estaba haciendo, sus discípulos no deberían estar haciendo lo que... Pero nosotros tenemos que entender desde el Antiguo Testamento por qué se molestan. Cuestiones del matrimonio. El fundamento en el Antiguo Testamento. Vamos a ver cuestiones, consejos paulinos, por ejemplo, o de Jesús acerca del matrimonio. Pero el matrimonio como institución tiene su principio en el Antiguo Testamento. El pecado en sí. ¿Qué es el pecado? ¿Y por qué me debería preocupar? Para entender eso tenés que leer Génesis 1. Sin Génesis 1 no se entiende esto. El pueblo de Dios. ¿Por qué Jesús? ¿Por qué no somos todos mormones? ¿No? ¿Por qué Jesús solamente va a los israelitas? A los de su tiempo de Palestina. ¿Por qué no cuando estaba muerto no vino a Norteamérica y Sudamérica, enseñaba a los indígenas acerca de su resurrección? ¿Okay? Hay una razón del pueblo de Dios. Los sacrificios, la adoración aceptable, el diezmo. Cuestiones que nos tocan hasta el día de hoy, su principio empieza ahí. Y no podemos ni entender a Jesús y por qué hacía lo que hacía, por qué enseñaba como enseñaba, si nosotros no vamos al Antiguo Testamento. ¿Sí? Entonces, ¿alguien me puede leer Hechos 17, 2 a 4? Hechos 17:2 dice, y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 días de reposo discutió con ellos. Ok, nosotros tenemos a Pablo enfrentando a los judíos. ¿Por qué y cómo discute con los judíos acerca de Jesús? ¿Cuáles son sus herramientas? ¿Cómo hace el caso por Cristo
frente a los principales de las sinagogas en Asia Menor. Bueno, él está explicando el ministerio de Jesús, no de los evangelios. Está explicándolo desde el Antiguo Testamento, para que ellos vean, estas escrituras se han cumplido en el ministerio de Jesús. Jesús es el Mesías. ¿Okay? Lucas 24, 27, ¿qué dice? Lucas 24, 27. Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Okay. Estamos con los dos discípulos en el camino a Emaús en este capítulo. Y Jesús ya ha sido resucitado. Pero Él no se revela a sí mismo para que lo vieran primero. Es interesantísimo esto. Se esconde de ellos. Aun estando con ellos físicamente, se esconde de ellos para primero darles el entendimiento bíblico, porque Él es el cumplimiento de todo lo que han venido creyendo. Y es entonces después, cuando llegan a la casa, ha terminado el discurso y van a comer, que se sienten en la mesa, rompe el pan, bendice y la gente se da cuenta. Este es Jesús. La correcta perspectiva de Jesús, escuchen bien, la correcta perspectiva de Jesús no es solamente lo que se revela en el Evangelio. Si fuera así, el camino de Emaús no habría sido necesario. Jesús ni siquiera proclama eso. Él empieza con el Antiguo Testamento. Recuerden que es el Verbo encarnado. El Verbo es la palabra de Dios. Y entonces, si Él es toda la palabra encarnada en una persona, entonces todo el Antiguo Testamento es parte de Cristo. Y no estudiar y no entender es faltar entendimiento de nuestro Señor. No tener la revelación completa de Dios. Nosotros muchas veces vamos al revés. Decimos, Dios se completó su revelación en el Nuevo Testamento. Eso es cierto. Pero si solamente leemos del Nuevo Testamento, entonces tampoco nosotros tenemos la revelación completa. Desde el mismo testimonio de Jesús. Desde el mismo testimonio de Jesús. Bueno, hermanos, ya vamos una hora. ¿Hay alguna pregunta, comentario, grito de ira? No les comenté al principio, pero nosotros vamos a tomar 2 descansos. Vamos a tomar unos 10 minutos ahora y en la siguiente hora vamos a tomar un segundo de 10 minutos. Profe, hay muchas personas que dicen que ya no hay revelación porque toda la revelación ya está escrita. Muchos pastores igual lo dicen. La revelación escrita es el fundamento para nuestro entendimiento de la persona de Dios en sus atributos, completamente revelado. Ahora, en cuanto a revelación espiritual en este momento, esta es la diferencia entre lo que sería rema y logos. Logos es la revelación completa de Jesús, la revelación completa de Dios, escrito para nosotros en nuestro entendimiento. Es decir, a través de la Biblia, nosotros tenemos todo lo necesario para conocer completamente a Dios. Sin embargo, hay revelación específica para ciertas cosas en el momento que son revelados por el Espíritu Santo, porque es aquel quien guía hacia toda la verdad. Y en ese caso, funcionan los dones, por ejemplo, don de ciencia y don de sabiduría, para que el pueblo sea guiado a través de situaciones específicas. Ahora, el Espíritu Santo puede
puede trabajar de esa manera a través de don de ciencia y don de sabiduría, o también puede elegir trabajar a través de sermones que explican el logos. Pero la explicación del logos no es el logos. Esto trabajaríamos más en lo que es libros proféticos. Pero la explicación del logos, o la prédica en sí es una obra profética y da rema mezclada con el logos. Es decir, me ayuda, me abre el entendimiento para mi situación actual, basada en lo que dice la palabra de Dios, revelándome hacia dónde tengo que ir en este momento, ¿sí? Entonces, no es que la revelación de Dios está cerrada, no. La Biblia, el canon, está cerrado, sí. La revelación de Dios es continua porque nosotros vivimos en un plano de existencia muy corta y nosotros cada uno tenemos que tener una revelación personal de Dios. Entonces la revelación de Dios es continua y funciona a través del Espíritu Santo. Me acaba de avisar mi esposa, porque como nosotros estamos haciendo formato de 2 semanas, hay solamente 2 horas. Yo estaba en base de 3 horas, así que voy a tratar de apurar el asunto. Pero vamos a seguir 2 horas nada más. Algunos se pusieron cara de susto ahí. Bueno, eso fue falta de entendimiento mío. Te pido disculpas. Pero sí, después de este comentario Profe. vamos al descanso. Sí, Juan Carlos. Profe, de acuerdo al entendimiento del Antiguo Testamento que usted ha escrito desde los orígenes, si no, no lo entendemos, somos nosotros muy capaces de entender lo que es el origen del mundo, quizás el matrimonio, el pecado como pueblo de Dios, los sacrificios de adoración aceptable, el diezmo, pero hay una palabra, pero si está fuera de contexto no me lo responda, el día de reposo, que creo que es el que menos hemos entendido, me parece a mí, ¿no? No sé. Sí, bueno, en ¿Qué esta dice usted? sección literaria no lo vamos a tocar mucho, pero en Pentateuco lo tomamos mucho, y especialmente desde la perspectiva de Génesis del día de reposo. El día de reposo es dado para que nosotros podamos tener conocimiento e interacción directa con Dios. Es el único día en el cual es la culminación en sí de toda la creación, ¿no? Y es donde nosotros encontramos nuestro propósito y nuestro destino al mismo tiempo. Entonces, es el único mandamiento en el pacto mosaico, en los 10 mandamientos, que no empieza con un mandato o algo para hacer, más bien nos hace recordar o reflexionar, más bien dicho, sobre el día de reposo. Recordar el día de reposo, guardarlo. ¿Por qué? Porque cuando nosotros lo hacemos, nosotros encontramos en sí nuestro propósito, nuestra existencia en sí, en Dios. Y Pablo se va a prestar de esa idea cuando está hablando en el Areópago también, ¿no? Aunque él cita a filósofos y poetas griegos, él dice en Dios nosotros vivimos, movemos y tenemos nuestro ser, ¿no? Bueno, ese es un pensamiento griego, pero se basa, la base de Pablo está en este entendimiento mejor del día de reposo, ¿no? Entonces, la idea del día de reposo, cuando encontramos que Cristo es nuestro día de reposo, entonces nosotros encontramos en nuestra relación con Cristo la reflexión, el propósito, el sentido de nuestra existencia, el destino del ser humano cuando estamos en Cristo Jesús, ¿no? Entonces, pero eso no vamos a entender sin tener la base del Antiguo Testamento, porque si no es una frase más. Bueno, Cristo es mi sábado. Ok. No me dice mucho, no me dice mucho. Tengo que tener el entendimiento desde el Antiguo Testamento para tener el impacto de ese versículo. Muy bien. Bueno,
Entonces vamos a tomar unos 10 minutos para un descanso y a las 8:20 nos encontramos de vuelta, ¿ok? Así que calienten su agua, pongan el mate y vamos a encontrarnos en unos 10 minutos. Bendiciones. Bendiciones, bienvenidos a esta segunda sesión, pero me olvidé de comenzar la grabación antes de que hubo una pregunta. La pregunta era acerca de la modalidad, específicamente acerca de evaluación, tengo entendido, Juan Carlos. En cuanto a las pruebas, sí, van a tener pruebas todos los días van a tener pruebas. Son cortitas, ¿no? 3 a 5 preguntas. Y siempre trato de no ser capcioso con las preguntas. Así que se va a tratar de lo que hay en el PowerPoint. Así que vayan viendo bien hasta dónde llegamos y las pruebas se van a basar en lo que hemos visto el día anterior. Ok, regresamos entonces. ¿Alguna otra pregunta antes de ver la segunda sesión? Profe, del libro de 4.535 páginas, el capítulo 8 es el que vamos a ver, ¿así entendimos? ¿Así es? ¿O yo entendí mal? Así es. Yo les mandé bien. igual, ¿no? El capítulo 8 aparte, si solo quieren leer eso. Pero les pongo el libro para que ustedes tengan, porque es fundamental para entender el contexto. Cualquier momento, es un trabajo casi exhaustivo. Entonces, cualquier momento desde la Biblia que quieren saber acerca de, especialmente cuando están haciendo exégesis, ese libro va a ser de mucha ayuda, mucha bendición. Pero el capítulo 8 va a ser lo que vamos a ver para nuestros en esta. Es el Ugarit y los cananeos, ¿no? ¿Verdad? Así ¿no? es. Bien, perfecto. Gracias, profe. Muy bien. Bueno, entonces continuemos. Voy a ir a un paso un poco más acelerado porque yo que estoy con el costumbre de tener 3 horas para esta materia y me olvidé que cambiamos a modalidad. Perdón. Ay, director, ¿cómo va a hacer eso? Bueno. Y entonces seguimos con la importancia de estudiar el Antiguo Testamento. Hacen comprensibles salmos, libros proféticos. No sé si ustedes en algún momento habrán leído, han hecho algún cronograma de estudio cronológico de la Biblia. Yo, después de haber tomado la licenciatura, recién empecé a leer la Biblia cronológicamente y les recomiendo, porque me abrió el entendimiento más que todas las materias que había estudiado anteriormente, ¿no? No es despreciar la materia, sino que poner dentro de los libros históricos las profecías en su contexto, los salmos cuando están escritos en su contexto, especialmente para predicar, son fundamentales. Entonces, cuando nosotros leemos el Salmo, por ejemplo, 51, uno de los salmos más famosos, ¿qué salmo? ¿De qué se trata este salmo? ¿Cuál salmo, profe? 51. Donde David pide perdón por sus pecados, Cris. Así es. El pecado, David con Betsabé pide. Sí. Lávame el pecado. Exactamente. Entonces se basa en un contexto histórico. Y nosotros podemos leer la historia en los libros de Samuel, ¿no? Nosotros vemos, por ejemplo, Salmos 18, que habla acerca, también uno muy famoso, habla acerca de David clamando en su angustia, el Señor le escuchó. Bueno, nosotros podemos ver tanto en Salmo 18 como en Salmo 51, adelante del Salmo, el texto en cursivo, ese texto está incluido en el hebreo, no el negrito es puesto por la editorial de la traducción, pero el texto que está en cursiva, ese texto está incluido en el hebreo original, ¿no?
¿no? Esa idea de la editorial en sí. Entonces, cuando nosotros vemos, nos va a dar el marco histórico, ¿no? Es necesario para que nosotros entendamos, o cuando nosotros estamos viendo, por ejemplo, si nosotros leemos los libros históricos, incluyendo a los profetas, cuando llegamos a libros proféticos y yo le pregunto, ¿cuáles son los profetas preexílicos? ¿Cuáles son exílicos? ¿Cuáles son posexílicos? No va a ser nada difícil para responder, porque ya estamos familiarizados con el texto en sí. Entonces yo les recomiendo para que nosotros podamos entender mejor a nuestra Biblia. Iluminan las verdades del Nuevo Testamento. Lucas 4:24. ¿Alguien lo tiene? Vayan buscando estas escrituras directamente, por favor. Así cuando nosotros llegamos ahí pueden ya abrir el micrófono y leer. Lucas 4:24. 4:24 dice, y añadió, de cierto os digo que ningún profeta es acepto en su propia tierra. Sí, entonces Jesús en esta experiencia con la sinagoga donde lo tratan de tirar por el precipicio, él empieza a mostrar una verdad que está basada completamente en el Antiguo Testamento. Esta es la primera vez de Jesús hablar públicamente en una sinagoga. Es la primera vez. Y entonces la experiencia, aún la experiencia de esto, de tratar de tirarlo por el precipicio, él ilumina una verdad utilizando el Antiguo Testamento. Cuando nosotros leemos la historia de los profetas, bueno, fueron maltratados, fueron echados, fueron exiliados, ¿no? Matados, algunos fueron mártires, ¿no? Entonces Jesús empieza a utilizar su propia experiencia a la luz del Antiguo Testamento. Enseñan grandes lecciones morales y espirituales. ¿Alguien me puede leer Santiago 5:17? Aquí lo tengo, pastor. Por favor. Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras y oró fervientemente para que no lloviese y no llovió sobre la tierra y 3 años y 6 meses. Perdón. Ok, entonces lo que nosotros estamos viendo acá es un favoritismo a Elías, ¿verdad? Bueno, no. Nos está equiparando a Elías en sí. Está diciendo que Elías no era diferente a nosotros, era igual a nosotros. Y el punto del autor no es solamente equipararlo, es hacernos reflexionar. ¿Por qué? Porque nosotros, teniendo la habitación del Espíritu Santo en nosotros, deberíamos tener más poder todavía, porque Elías fue tomado por el Espíritu Santo, pero el Espíritu Santo no moraba dentro de él, como mora en nosotros. Entonces, si él era un hombre igual a nosotros, ¿no? Entonces nosotros podemos ver todo Hebreos 11, no vamos a leer todo el capítulo, ¿no? Pero es solamente un ejemplo. Todos estos hombres son iguales a nosotros. Todos son iguales a nosotros. Nosotros tendemos a ponerlos como próceres de la fe y hacemos bien en honrarlos, pero no a idolatrarlos, ¿no? Es decir, bueno, es el padre de la fe, Abraham, y nosotros nunca podríamos llegar a eso. Bueno, Abraham era igual a nosotros. Entonces, nosotros tenemos las mismas pasiones, los mismos problemas, y todo lo que vemos en el Antiguo Testamento nos va a estar dando grandes lecciones morales y espirituales. Es en Corintios donde Pablo nos dice que todo lo que vemos en el Antiguo Testamento fueron dados para ejemplo de nosotros, a la iglesia. Entonces no podemos obviar. Denotan el protagonismo de Dios en la historia. Segundo de Reyes 19:35. Y aconteció que aquella misma noche salió el ángel de Jehová y mató en el campamento de los asirios a 185,000. Y cuando se levantaron por la mañana, he aquí que todo era cuerpos de muertos. Amén. Entonces, en esta historia tenemos a Ezequías enfrentándose con Sennacherib, ¿no? Ya ha caído Israel frente a Sennacherib. ¿En qué año? Ya empezó la prueba. A ver, ¿se acuerdan? 600
y algo, no me acuerdo. Cerca, cerca, cerca. ¿Alguien se acuerda? Crédito extra. Sin San Google. No. Bueno, 722 antes de Cristo. Cae Israel frente a Sennacherib y los asirios, ¿no? Bueno, Sennacherib viene hacia Jerusalén. ¿Y Ezequías era un rey bueno o un rey malo? Bueno, el reino Ah, del sur. Perdón, bueno, yo me equivoqué recién. Usted preguntó la caída de Judá, no, Israel. de Israel. Israel, del reino del norte. Ah, Ajá. bien, yo escuché mal. Ajá. Sí, 722. ¿Y alguien se acuerda de Jerusalén cuando cayó frente a los babilónicos? 586. Así es, muy bien. Bueno, entonces, hola mi amor. Sí, bueno, quiere saludar a mi hija. Entonces nosotros vemos sí, yo estoy enseñando, a Sennacherib enfrentando a Ezequías. Era un rey bueno. No, no podéis hablar, solamente decir hola. Sí, hola. Hola, decir. Se puso tímida. Bueno, ahí está. Sennacherib enfrentó a los israelitas que cayeron y Ezequías está por enfrentarlo. Y todo el ejército, todo el poder, todo lo que es estrategia militar diría, bueno, ahora cae Jerusalén. El tema es que el protagonista de esta historia no es ni Ezequías ni es Sennacherib. El protagonista es Dios. ¿Sí? Entonces Dios les instruye a que vayan a orar y adorar a Dios. Toda la noche van a orar, adorar, y durante la noche el ángel de Jehová mata al suficiente del ejército de Sennacherib que ellos se expandan y se van solos, ¿no? Nadie tiró una sola flecha, ¿no? Entonces, el protagonismo de la historia del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento, la Biblia en sí, el protagonista es Dios, ¿sí? Y este es el punto para entender lo histórico del Antiguo Testamento. Porque nosotros le decimos a esta sección libros históricos, pero es un poco engañoso ese título, ¿sí? Porque cuando nosotros leemos histórico, tenemos un pensamiento, ¿ok? Esto va a ser una historia objetiva, cronológica, contado con los datos así como fueron. Bueno, esa idea de historia no existe hasta 430 años antes de Cristo con el padre de la historia de Grecia. ¿Alguien se acuerda quién es el padre de la historia? Es el conocimiento universal, digamos, de civilización. ¿Agustín? No, no, era antes de Agustín. Padre de la historia. Jerónimo. Heródoto, 430 antes de Cristo con la guerra peloponesa, no, la guerra entre Atenas y Esparta. Es la primera vez donde alguien se sienta a tratar de contar la historia objetivamente, cronológicamente, para que la gente alrededor del mundo pueda entender qué es lo que aconteció, ¿no? Es ahí donde nosotros empezamos el pensamiento histórico como nosotros lo tenemos. Ahora, 430 antes de Cristo son 30 años anterior al cierre del Antiguo Testamento. Estamos hablando del tiempo de Ageo, de Zacarías, de Malaquías, ¿sí? Entonces, para nosotros, esta sección literaria de libros históricos no va a ser tan histórico como nosotros lo entendemos, ¿sí? Entonces, el propósito de los historiadores sagrados no es contarnos o narrarnos todos los hechos de Israel, ni tratar de catalogar lo que está aconteciendo alrededor suyo, ni tratar la historia como nosotros lo conocemos. La idea en realidad es dar un propósito hacia los hechos históricos, o sea, hacia su historia. Y el propósito es teológico. Es decir, lo que es contado en el Antiguo Testamento es dado con el propósito de revelar al protagonista de la historia. El protagonista no es el rey X en X tiempo.
El protagonista que está detrás de todos los eventos que son contados en el Antiguo Testamento es Dios. Entonces, todo lo que nosotros leemos nos enseña algo acerca de Dios. Es su autorrevelación al pueblo, ¿sí? Entonces, cuando nosotros estamos leyendo los libros históricos, pueden haber algunas discrepancias con nuestro entendimiento histórico. Y eso no debería ser problemático, porque el concepto de historia, como nosotros lo tenemos, no existe hasta el final del Antiguo Testamento. Toda la historia que encontramos anterior a esa fecha, tanto en Israel, como en Egipto, como en Mesopotamia, Babilonia, nosotros vamos a ver que tienen un propósito de contar su historia. Algunos de los egiptólogos se maravillan con que no hay ningún registro o no encuentran registros del faraón que fue derrotado por los israelitas saliendo en el Éxodo. A mí no me sorprende para nada. Ahora, yo no soy experto, así que tal vez sea un tontito hablando nada más su opinión. Pero conociendo el propósito de la historia anterior a nuestro concepto objetivo de la historia, es mostrar la grandeza de Egipto. Si Egipto fuera derrotado por una banda de esclavos suyos que escaparon y vencieron al ejército más poderoso de su tiempo, yo tampoco estaría escribiendo y catalogando eso. No estaría incluido en mi historia, porque el propósito es mostrar la grandeza de la nación. Bueno, para Israel, el propósito no es mostrar la grandeza de la nación, porque vamos a ver varios fracasos, ¿sí? Y eso es algo que da fe a su historicidad. No estamos diciendo que no es histórico, solamente que el propósito principal no es dar historia, sino dar a conocer a la grandeza de su Dios. Entonces, netamente, siempre lo que estamos leyendo tiene un propósito teológico sobrenatural. Todo lo que vamos a leer en los libros históricos, ¿sí? Adelante. Entonces, en sí, ¿qué concretamente son las secciones que nosotros vamos a ver? Bueno, los libros en sí empiezan con la narración de la conquista de Canaán. Ahora, tendríamos que hacer un paréntesis acá, porque la conquista de Canaán no comienza con Josué. Comienza en realidad con Moisés, ¿sí? Moisés. Exactamente. Empieza con Moisés. Entonces, nosotros vamos a tener un pequeño paréntesis anterior a ver a Josué para ver cómo comenzó la conquista de Canaán, porque tenemos una parte que se llama la Transjordania, o sea, cruzando el Jordán, que es la parte este de Jordania, donde empezamos a ver, por ejemplo, Sehón y Og, que fueron derrotados en el tiempo de Moisés. Entonces, la repartición de la tierra, hay 3 tribus ahí que reciben tierras ahí al otro lado de Jordán y todo. Bueno, eso vamos a ver un poco más adelante. Pero empezamos con la conquista de Canaán. Olga, ¿tenías algún comentario ahí? No, estaba diciendo con las 3 tribus, Rubén, la media tribu de Manasés y Gad, ¿puede ser? No. Y Gad, exactamente. Esas son las 3 tribus que existen en la Transjordania. Exactamente. Bien, entonces empezamos con la conquista de Canaán y el establecimiento de Israel en ese país, su reinado, su florecimiento, la decadencia y su caída, ¿no? Y todos estos puntos, regresamos a esto, tiene su propósito teológico sobrenatural. Entonces hay cosas que no van a estar incluidas, que nosotros podemos ver en la historia del mundo, alrededor del mundo, que no están incluidos en la historia de Israel. Ahora, eso no significa que nuestra sección bíblica es errante, no. Tiene su propósito, tiene su dirección, y solamente porque le decimos libros históricos no significa que va a ser exhaustivo de la historia de Israel tampoco. Después van a relatar el cautiverio babilónico. ¿Okay? No vamos a relatar el cautiverio asirio.
Es importante que hagamos esa distinción porque empezamos con un Israel unido, pero terminamos con un Israel dividido y la historia que se va a seguir es solamente el reino del sur. ¿Okay? Hay razones para eso, vamos a verlo más adelante. Y la restauración del reino del sur o los judíos después del exilio recién son llamados judíos porque son del reino de Judá, ¿no? Y regresan como judíos, no como israelitas ya, al pueblo de Palestina. También tiene su significado ahí. Todo eso vamos a ver. El antiguo hebreo no identifica, sin embargo, nada de esto como libros de historia. En realidad lo ve como libros proféticos. ¿Sí? Lo profético revela a Dios. Entonces sus historias no son históricos. Uno en lo antropológico diríamos que sus historias son míticos, pero para nosotros son historias reveladas para mostrar a Dios en medio de los hechos de la historia del pueblo. Ahora, como digo, este conquista de Canaán, algunos dicen que empieza con contenido que complementa al Pentateuco, y hasta algunos han dicho que si nosotros vamos a hacer esto de Pentateuco, tenemos que cambiar el nombre porque Josué es la continuación nada más. Entonces eso sería un Hexateuco. Y algunos no incluyen a Deuteronomio, entonces Deuteronomio es una introducción a Josué, y ellos hablan de Tetrateuco, ¿no? De 4 libros. Pentateuco significa 5 libros, Hexateuco significa 6 libros, y Tetrateuco sería 4 libros. Y todo se trata justamente acerca de este asunto de la conquista de Canaán, porque está incluido, ¿no? Está incluido en partes del Pentateuco. Tanto el principio y el final de Deuteronomio como parte de Números, ¿no? También. Bueno, si nosotros vamos a ver esto desde la perspectiva teológica, bíblica del Antiguo Testamento, entonces tenemos que sacarnos la perspectiva griega, que va a ser un poco difícil de hacer, pero eso es lo que vamos a tratar de hacer desde ahora. Y vamos a ver desde la perspectiva hebraica. ¿Sí? Entonces, esto va a ser una pequeña promoción que ustedes vayan cuando puedan. No hay prerequisitos a la materia que voy a mencionar, tanto introducción al griego como introducción a hebreo, que vamos a estar viendo al final del semestre que viene. Ustedes pueden estar cursando esa materia porque son importantísimos para nuestro entendimiento. Torah es la primera sección de la Biblia del Antiguo Testamento. Eso es Torah en hebreo. Y desde la perspectiva griega, nosotros decimos la ley o Pentateuco, pero Torah realmente desde el hebreo significa instrucción, ¿sí? Enseñanza. Estos libros no es tan importante esto para tu materia en este momento, pero para que nosotros tengamos la introducción, Génesis, Bereshit, el principio. Desde la perspectiva hebrea, todos los nombres de los libros empiezan con la primera palabra del libro o la primera frase del libro. ¿Sí? Bereshit es en el principio. Reishit en realidad es principio y adelante es en el principio. Bereshit. Shemot, Éxodo, nombres. Esta es la terminación femenina plural. ¿Sí? Nombre en hebreo es femenino y es plural, que tiene en ese, es ut, Shemot. El nombre Shem significaba nombre. Entonces, Noé no era tan creativo con su nombre. ¿Cuál es su nombre? Nombre. Levítico Vayikra, llamó. Números Bemidbar, en el desierto. Deuteronomio de Barín, las palabras de Moisés.
Muy bien. Bueno, propiamente hablado de nuestra sección aquí, es Nevi'im. Nevi'im, esto es en hebreo ahí. Nevi'im viene de Navi. Algunos de ustedes sí tomaron libros proféticos conmigo, ¿no? Navi significa hervor o rebosar. Son aquellos que reciben un mensaje que salta de ellos. Ellos no pueden esconder esto, ¿no? Creo que fue Ezequiel quien había dicho, recibí un mensaje, pero decidí callarlo, pero no pude. Fue como un fuego en mi interior que no pude callar. Bueno, esto es la misma idea de Naví. Nevi'im es plural, masculino. Im es lo plural del masculino. Y significa profetas. Ahora, para nuestros libros históricos, son Nevi'im Rey Shenom, que es profetas anteriores, Josué, Jueces, primero y segundo de Samuel, primero y segundo de Reyes. Obviamente, hay libros faltantes ahí, pero es porque ellos lo agrupan desde la perspectiva hebraica, agrupan la Biblia de diferentes secciones y tienen un orden diferente a nuestra Biblia, ¿sí? Entonces, esto sería la mayoría de los libros históricos, aunque algunos van a existir en la siguiente sección. Los profetas anteriores a través de los hechos, escriban esto en sus apuntes. Nevi'im, Rey Shenom, los profetas anteriores, a través de los hechos, demuestran a Dios. ¿Okay? Entonces, en los libros de Josué, Jueces, primero y segundo de Samuel y primero y segundo de Reyes, estamos hablando de hechos históricos, estamos hablando de acontecimientos en el pueblo de Israel, y esos acontecimientos muestran a Dios. En cambio, Nevi'im Aharonim, los profetas posteriores, y esto sería propiamente dicho lo que nosotros consideramos libros proféticos, Isaías, Jeremías, Ezequiel, y después tenemos el libro de los 12, ¿no? Que son los profetas menores para nosotros. Ellos son a través de sus palabras, a través de sus mensajes, revelan a Dios. Entonces, los profetas anteriores muestran a través de los acontecimientos o a través de los hechos, revelan a Dios. Y los profetas posteriores, a través de sus mensajes, revelan a Dios. Pero ambos categorías se encuentran dentro de la sección de la Biblia hebrea, Nevi'im, los profetas. Ketuvim, los escritos. En esta sección nosotros vamos a ver los libros poéticos, los tefilot, Salmos, Job, Proverbios. Vamos a ver que no va a incluir Eclesiastés acá. Y no va a incluir Lamentaciones acá, que a veces para nosotros es incluido en lo que es los poéticos. Los Hami Megilot son 5 rollos, se llaman. Eso es lo que significa Hamis Megilot. Y estos son leídos en festivales específicas dentro del calendario judío. Por ejemplo, nosotros leemos a Esther cuando se termina la lectura de toda la Biblia hebrea en la fiesta del Año Nuevo, de Rosh Hashanim, o Rosh Hashanah, dependiendo de a quién estás hablando. Entonces, cada uno de estos son leídos en fiestas judías. También tenemos a Daniel, porque es un libro aparte, medio raro para incluir. Y finalmente tenemos lo que es Haggadah, que sería básicamente la historia desde el preexilio, el exilio y el posexilio. Tenés razón, Cristian, esto debe estar incluido en Poéticos, Cantar de Cantares. No lo tenemos acá en 5 rollos. Incorrecto, lo tengo en el lugar incorrecto acá, perdón. Esto debe estar en los Poéticos, no acá. Disculpen por ese error. Ok. Entonces, esas 3, Torah, tomamos la T de Torah,
Esa es una T en Torah. Nevi'im, la N. Y Ketuvim, la K. Se lee de derecha a izquierda en hebreo. TNK. Y formamos el acrónimo del Antiguo Testamento para la Biblia hebrea, Tanaj. Tanaj es solamente un acrónimo que usa la primera letra de cada sección. La Torah, Nevi'im y Ketuvim. Tanaj. Cuando digo Tanaj o digo Antiguo Testamento, estoy hablando lo mismo, pero tenemos diferentes agrupaciones. Ok. Bueno, como habíamos dicho, desde la tradición hebrea, nosotros atribuimos a profetas la composición de estos libros y básicamente lo que quieren hacer los escritores es mostrar la forma en que el mensaje de Dios cumplió en la vida de las naciones. Entonces, como decíamos en la primera parte de los Nevi'im, los profetas anteriores, nosotros vemos que a través de los hechos, nosotros vemos el cumplimiento del mensaje de Dios, mientras que en los anteriores se enfoca más en el mensaje en sí. Entonces, quieren mostrar a Dios, quieren revelar a Dios y siempre son guiados por un fin doctrinal. Hay algo ahí que queremos enseñar acerca de Dios a través de cada hecho histórico. O es un fin doctrinal inspirado en la ley o en los profetas y presenta la historia de Israel desde el punto de vista profética, ¿sí? Entonces vemos que Dios dice algo, el pueblo obedece o desobedece y recibe la recompensa de esa acción. Esto es la definición básica de lo profético. Hoy en día lo entendemos mal, como si fuera ver el futuro. Eso no es lo profético. Lo profético es entender lo que Dios quiere, dar la estipulación para obedecer o desobedecer a Dios y recibir su recompensa. Ahora, recuerden, Jesús dijo, el mayor profeta, ¿quién era? Entre todos, ¿quién es el mayor? Juan el Bautista. Juan el Bautista es el mayor profeta entre todos. ¿Y cuál era su mensaje? Arrepentidos. Arrepiéntanse. Arrepentimiento. Porque se acerca a ustedes el reino de Dios, ¿no? Entonces está a la puerta el reino de Dios. Si ustedes se arrepienten, pueden entrar en el reino de Dios. Si no, van a ser malditos, ¿sí? Entonces, este es el mayor mensaje profético. ¿Qué es lo que quiere Dios? Si obedeces, estás al lado de Dios. Y si desobedeces, no estás al lado de Dios. Esto es todo lo profético. Entonces, predicaciones, evangelizaciones, consejerías, todos pueden tener actos proféticos dentro de ellos, porque esto es la sumación de todo, digamos, el resumen de todo lo que es lo profético, y lo podemos ver claramente en los hechos de los libros históricos, especialmente empezando con el primero, Josué, ¿no? La historia grande de Josué al principio es Jericó, ¿no? Nosotros tenemos a Dios con ellos, y vencen a Jericó, que es un pueblo militar gigante, ¿no? Pero Dios los vence fácilmente. ¿Por qué? Porque obedecieron la palabra de Dios. Ahora, el siguiente pueblo, ¿se acuerdan cómo se llama? ¿Cómo dice, profe? No escuché bien. Después de Jericó, ¿cuál es el siguiente pueblo que es para ser conquistado? Después de Jericó es algo así. Hay con H, sí. No es I como Y, es I-H-A-I, ¿no? I latina. Hai. No, no es inglés, eso es otra materia. Bueno, bueno, y ellos vencen fácilmente a Ai. Ai es un pueblo chiquito que no tiene las defensas. De hecho, está hecho dentro de las ruinas de un pueblo más anterior a ellos.
No tienen ninguna defensa. Son derrotados. Los israelitas son derrotados. ¿Por qué? Porque hay pecado en medio de ellos que no están obedeciendo a la dirección y la palabra de Dios. Entonces, nosotros vemos claramente este fin entre los primeros dos pueblos. Jericó es fácilmente derrotado por el poder de Dios porque Israel obedeció, profético. Jai fácilmente derrota a Israel que no tendría que hacerlo porque desobedece a Dios. Entonces reciben maldición. Esto es profético también. ¿Sí? Uno es profético positivo, obediencia, y profético negativo, desobediencia. ¿Sí? Entonces los profetas declaraban a sus contemporáneos lo que Dios exigía de su pueblo e interpretaban lo pasado, lo presente y lo porvenir a la luz de los propósitos divinos y señalaban el significado religioso de los acontecimientos y las situaciones de su época. Esto es el pensamiento histórico del libro histórico. Entonces van a ver a través de este entendimiento por qué quiero ir hacia una teología del Antiguo Testamento más bien que solamente contar las historias, porque las historias tienen este propósito de revelarnos a Dios. ¿Sí? Entonces, esto es la última que vamos a ver en esta noche. Los libros históricos, entonces, ¿qué es lo que quieren hacer, en fin? Los escritores de los libros históricos se interesaban más en interpretar la historia que registrarla. Disculpen. Su motivo entonces es de dar enseñanza y edificación a sus lectores. Escogieron, seleccionaron y orientaron todos los acontecimientos históricos hacia su fin religioso, dándoles una significancia profunda y sublime, la actuación de Dios en la historia. Les doy un ejemplo, y va a ser un ejemplo controversial, y me gusta que sea controversial, y quiero chocarles, ¿ok? Así que chóquense conmigo en un ratito. Josué, mientras está peleando, en una ocasión, proclama al sol que se quede en su lugar y a la luna que se quede en su lugar. Hasta que derroten al pueblo, se queda en el mismo tiempo. Es decir, el tiempo en sí para que Israel venza a sus enemigos. ¿Eso aconteció? No importa. No importa. No es el objetivo de la historia. El objetivo es mostrar lo imposible que Dios puede realizar con facilidad, porque para Dios no hay nada imposible. Ese es el punto de la historia. No que el sol se haya quedado en su lugar o la luna en su lugar. Sabemos que la luna tal vez podría quedar en su lugar. El sol no se va a quedar en su lugar alrededor de la Tierra porque no somos... el universo no está centrado en la Tierra, somos heliocéntricos. El Sol es el centro, entonces nosotros estamos moviendo. Y si nosotros dejáramos de mover, nosotros iríamos volando a no sé cuántos kilómetros por hora hacia el espacio exterior. ¿Por qué? El giro revolutorio del órbito nos mantiene en lo que sentimos como gravedad. Por eso no vamos volando nosotros. El giro, la velocidad de ese giro nos mantiene en pie. Y si se para repentinamente, nosotros seguiríamos en el movimiento de la velocidad de ese giro, aunque la Tierra haya terminado de girar. Entonces seguiríamos volando. No habría sido un hecho histórico que haya quedado así. Pero eso no importa. Porque nosotros no estamos abogando a que haya sido de esa forma. Estamos abogando por la enseñanza doctrinal de la historia, no acerca de la historicidad literal de ella. Y eso es donde nosotros tenemos algunos problemas como evangélicos, que queremos leer todo literal todo el tiempo, cuando en realidad los autores no están escribiendo literalmente todo el tiempo.
Chocante, chocante, quiero pelear. Bueno, está bien, yo también quiero pelear, pero lo vamos a hacer mañana porque son las 9:01. ¿Alguna pregunta, comentario, grito de ira antes de terminar en esta noche? No, solo, profe, lo que comentaban al comienzo de la segunda parte, Ujú. algo del capítulo 8, no alcancé a escuchar bien a qué se referían. El capítulo 8 hay un documento que se llama Uso y Costumbre no me acuerdo si es del Antiguo Testamento o de la Biblia en sí, creo que es de la Biblia. Y es un documento de 4,000 y pico de páginas. Yo dije, eso es para su uso en el ministerio, pero vamos a usar un capítulo que sale de eso, que es el capítulo 8, y ese capítulo en sí solamente son 18 páginas. Así que, y tampoco va a ser lectura requerida, es solamente si ustedes quieren saber más acerca de lo que vamos a estar hablando o mañana o seguido. Entonces, el capítulo 8 que dice Ugariti y los cananeos, eso viene de ese libro de 4,000 páginas que está en el WhatsApp. ¿Alguna otra pregunta? Que vamos a salir volando, profe, si se para la Tierra. Ya no. Bueno, hermanos, muchísimas gracias entonces por su conexión, por su atención y Dios mediante mañana nos encontramos de vuelta a las 19 horas de la tarde. Que Dios les bendiga, que tengan un lindo descanso y nos vemos mañana, Dios mediante. Bendiciones. Bendiciones. Amén, bendiciones. Mañana. Chao, chao. Diga.